Fue una guerra sin fronteras, una herida abierta en el alma de un país. Vecinos, amigos, incluso familias enteras, se enfrentaron en una lucha donde nadie salió indemne. España pasó, en apenas 3 años, de la ilusión de la democracia a la más amarga de las divisiones. ¿Cómo pudo un pueblo que soñaba con libertad acabar destruyéndose a sí mismo? ¿Cómo se apagó aquella esperanza que un día iluminó las calles con gritos de cambio? Esta es la historia de un país que se partió en dos y que casi un siglo después aún busca reconciliar sus sombras. Si te apasiona la historia y quieres seguir descubriendo cómo los errores del pasado siguen moldeando nuestro presente, suscríbete y deja tu like antes de que la memoria vuelva a dormirse. A comienzos del siglo XX, España caminaba sobre una cuerda floja. Por fuera, aún vestía el orgullo de una monarquía con siglos de historia. Pero por dentro, el país se desmoronaba. El rey Alfonso XIII había heredado una nación cansada, fracturada, y que ya no creía en sus viejas instituciones. Las heridas del pasado seguían abiertas. La pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico en 1898 no fue solo un golpe al orgullo nacional, sino el símbolo de un imperio que se había apagado. El país entró en una profunda crisis de identidad. ¿Qué era España ahora sin su imperio? La aristocracia y el clero mantenían su poder, pero el pueblo comenzaba a mirar hacia otras ideas, más modernas, más radicales. En las ciudades, la industrialización avanzaba lentamente y con ella llegaban las tensiones. Jornadas de trabajo interminables, miseria obrera y desigualdad brutal alimentaban la rabia de las clases populares. En los barrios obreros de Barcelona y Madrid, las voces anarquistas y socialistas empezaban a resonar con fuerza. En el campo, los jornaleros vivían casi como en la Edad Media, sin tierras, sin derechos, sin futuro. Mientras tanto, el rey intentaba sostener el viejo orden, confiando en los militares para mantener el control. Pero el ejército no era un bloque unido. Oficiales descontentos, derrotas humillantes como la de Anual en Marruecos y la corrupción generalizada mostraban la decadencia del sistema. Cada intento de reforma terminaba ahogado en intereses cruzados. El país era un mosaico de tensiones. El regionalismo en Cataluña y el País Vasco pedía autonomía. Los intelectuales clamaban por regeneración y los campesinos exigían justicia social. España hervía, pero las élites parecían no escucharlo. Las calles eran el espejo de un mundo que se desmoronaba. En las fábricas, las huelgas eran cada vez más frecuentes. En los cafés se discutía sobre revolución y anarquía. Y en los cuarteles se empezaban a gestar conspiraciones. La monarquía de Alfonso XIII sobrevivía, sí, pero lo hacía sostenida por la inercia, no por la convicción de su pueblo. El rey parecía no entender que el tiempo de las coronas absolutas había terminado. Intentó jugar el papel de árbitro, pero terminó siendo parte del problema. Su imagen, cada vez más asociada a la represión y al fracaso, se convirtió en el símbolo de una España que no lograba despertar. Así, lentamente, el país se acercaba al borde del abismo. Nadie lo sabía aún, pero en el horizonte se dibujaba la sombra de una tormenta que cambiaría todo. Porque antes de que estallara la guerra, España ya estaba rota por dentro. Solo hacía falta una chispa, y esa chispa no tardaría en llegar. España había entrado en una espiral de caos, huelgas, atentados, corrupción y una clase política incapaz de gobernar. En 1923, el país parecía al borde del colapso. Fue entonces cuando un general andaluz, Miguel Primo de Rivera, decidió que la única forma de salvar la nación
era tomar el mando por la fuerza. El 13 de septiembre de 1923, con el apoyo tácito del rey Alfonso XIII, el ejército se sublevó. Los políticos fueron apartados, el Parlamento suspendido y la Constitución silenciada. Primo de Rivera prometió poner orden, acabar con la violencia y regenerar España. Muchos, cansados de la inestabilidad, lo recibieron con esperanza. Por primera vez en años, el país parecía detener su caída. Su lema era simple: paz, patria y pan. Bajo esas palabras, quiso modernizar un Estado envejecido. Construyó carreteras, impulsó obras públicas, trató de equilibrar el presupuesto y mejorar la economía. En las calles se respiraba una calma tensa, pero calma al fin y al cabo. El dictador soñaba con una dictadura blanda, casi paternal, que guiara a España hacia una nueva era sin los vicios de la política tradicional. Sin embargo, esa calma era solo aparente. Detrás del orden impuesto, la represión crecía. Los sindicatos fueron disueltos, los partidos políticos prohibidos, la libertad de prensa ahogada. El descontento que antes rugía en las calles, ahora se escondía en la sombra. La censura callaba las críticas, pero no podía borrar la desilusión. Primo de Rivera buscó apoyo en la Unión Patriótica, su propio partido, creado más por obligación que por convicción. Era un intento de construir una base civil para su régimen, pero la mayoría lo veía como un instrumento del poder militar. La ilusión inicial empezó a desvanecerse. Los empresarios lo acusaban de intervencionista, los militares se dividían, y el pueblo, cansado de promesas incumplidas, volvía a mirar con desconfianza. En el exterior, la dictadura se sostenía por una frágil estabilidad. En Marruecos, Primo de Rivera logró una victoria militar importante en Alhucemas, poniendo fin a una guerra que había humillado al ejército español durante años. Aquello le dio prestigio, pero no suficiente para salvar un sistema que se agrietaba desde dentro. A finales de los años 20, la crisis económica internacional golpeó con fuerza. Los precios cayeron, el paro aumentó y la deuda creció. España volvía a sentir el temblor bajo sus pies. El propio dictador, enfermo y agotado, comenzó a perder el apoyo del rey y del ejército. En enero de 1930, comprendió que su tiempo había terminado. Dimitió y se marchó a París, donde moriría poco después, en el exilio y el olvido. Su caída dejó al descubierto la fragilidad del trono que lo había sostenido. Alfonso XIII, que había apostado por la dictadura, quedó ahora sin escudo. El experimento militar había fracasado, y con él se hundía la última oportunidad de salvar la monarquía por medios autoritarios. España volvía al punto de partida, pero con una diferencia crucial. La gente ya no tenía miedo al cambio. El país se preparaba para algo nuevo, para una esperanza que parecía renacer entre las ruinas del viejo régimen. Lo que nadie imaginaba era que esa esperanza también traería consigo las semillas del desastre. El invierno de la monarquía había terminado. Tras la caída de Primo de Rivera, España despertó con un rey desacreditado y un pueblo impaciente. El sistema político que había sostenido a Alfonso XIII se desmoronaba y en las calles se respiraba algo nuevo, el cansancio de los viejos discursos y el deseo de un cambio real. El 12 de abril de 1931, unas simples elecciones municipales se convirtieron en un plebiscito nacional. No se votaba directamente por la República, pero todo el mundo sabía que aquel día se jugaba algo más que alcaldías. Los resultados fueron claros. Las grandes ciudades votaron masivamente por los candidatos republicanos. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Una ola de alegría recorrió el país. El pueblo salió a las calles ondeando banderas tricolores, cantando himnos y gritando «¡Viva la República!».
Nadie organizó una revolución, simplemente ocurrió. En pocas horas, el cambio de régimen fue un hecho. El rey, consciente de que su tiempo había terminado, decidió marcharse. No abdicó, no fue derrocado, simplemente abandonó España, con la esperanza de evitar un baño de sangre. El 14 de abril de 1931, la Segunda República Española fue proclamada. Las plazas se llenaron de multitudes, los balcones se tiñeron de rojo, amarillo y morado. Era un estallido de esperanza colectiva, un amanecer político que prometía modernidad, libertad y justicia social. La monarquía había caído sin violencia, sustituida por un ideal democrático. España creía estar a las puertas de una nueva era. El nuevo gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora, representaba una coalición amplia. Republicanos, socialistas, intelectuales, laicos y soñadores. Todos compartían un mismo deseo: reconstruir un país desde sus cimientos. En el horizonte se dibujaban reformas profundas, una nueva constitución, una educación laica y universal, derechos para las mujeres, reparto de tierras, autonomía regional. Un proyecto ambicioso para traer a España al siglo XX. Durante meses, el entusiasmo fue absoluto. Se abrieron escuelas, se promovieron campañas culturales, se escribieron nuevas leyes. La prensa hablaba de progreso, los intelectuales tomaban la palabra y la política se llenó de ideales. En las calles, los niños aprendían a leer y las mujeres, por primera vez, sentían que su voz contaba. Pero no todos compartían esa alegría. La Iglesia vio en la República una amenaza a su poder. Los grandes terratenientes temieron perder sus privilegios. El ejército, humillado y receloso, observaba con desconfianza aquel nuevo orden civil. Las reformas avanzaban rápido, quizá demasiado rápido para un país tan dividido. La Constitución de 1931 fue una de las más progresistas de su tiempo. Reconocía el sufragio universal, la libertad de culto, la autonomía regional y los derechos laborales. España, al fin, parecía caminar junto a las democracias europeas. Sin embargo, esa modernidad chocó frontalmente con las estructuras más conservadoras del país. El entusiasmo de los primeros meses fue dando paso a la tensión. En los pueblos, la reforma agraria despertó resistencias. En los cuarteles se oían susurros de malestar, y en los púlpitos los sermones hablaban de una España sin Dios. El sueño republicano había nacido con esperanza, pero también con enemigos poderosos. Aún así, por un breve instante, España creyó en sí misma. Creyó que era posible construir un futuro sin reyes, sin cadenas, sin miedo. Aquella primavera de 1931 no fue solo un cambio político. Fue una promesa colectiva, una fe en la libertad que llenó el aire con una energía irrepetible. Era el comienzo de una nueva era. Y, como todo amanecer, también traería sombras. La Segunda República nació con el impulso de un sueño, pero pronto descubrió que los sueños son frágiles cuando chocan con la realidad. España se embarcó en el proyecto más ambicioso de su historia moderna: reformarlo todo. El país quería dejar atrás siglos de atraso, injusticia y superstición. Pero cada reforma, por justa que pareciera, encendía una nueva llama de conflicto. El primer frente fue el campo. La reforma agraria buscaba acabar con el poder feudal de los grandes terratenientes y repartir las tierras entre los campesinos. En teoría, era una medida para devolver la dignidad a millones de jornaleros que vivían en la miseria. En la práctica, el proceso fue lento, caótico y mal recibido. Los campesinos exigían resultados inmediatos. Los propietarios, protegidos por la ley y la Iglesia,
se resistían con uñas y dientes. Andalucía, Extremadura y Castilla se llenaron de ocupaciones de tierras, huelgas y choques con la Guardia Civil. El sueño de justicia social empezaba a teñirse de sangre. En las ciudades, la reforma educativa fue el alma de la República. Se construyeron miles de escuelas, se formaron maestros, se impulsó una educación laica y gratuita. Por primera vez, la luz del conocimiento llegaba a rincones donde antes solo había oscuridad. Pero aquella luz molestaba a quienes habían vivido del dogma. La Iglesia, que durante siglos había controlado la enseñanza, lo vio como una amenaza directa. Los sermones se convirtieron en discursos políticos, los púlpitos en trincheras ideológicas. El Estado y la religión entraron en una guerra silenciosa, pero implacable. La reforma militar fue otro campo minado. El ministro Azaña quiso reducir el poder del ejército, eliminar privilegios y depurar mandos. En sus palabras, España no necesita un ejército tan grande, sino uno leal. Pero muchos oficiales se sintieron humillados. Algunos se retiraron. Otros comenzaron a conspirar. El germen de futuras sublevaciones estaba echado. Mientras tanto, el país se polarizaba. Las reformas avanzaban, pero el ritmo desesperaba a todos. Los conservadores hablaban de caos y desorden. Los revolucionarios de traición y lentitud. En las calles los enfrentamientos entre obreros, sindicalistas y fuerzas del orden se volvieron habituales. Los periódicos de derecha anunciaban el fin de la civilización. Los de izquierda clamaban por una revolución total. El gobierno republicano, atrapado entre la presión del cambio y el miedo al colapso, trataba de mantener el equilibrio. Pero la tensión era insoportable. Cada ley despertaba una reacción contraria. Cada avance generaba un retroceso. España vivía una guerra ideológica sin balas, pero con heridas profundas. Aún así, hubo un brillo de esperanza. Mujeres como Clara Campoamor lograron que se aprobara el sufragio femenino, dando voz política a la mitad del país. Fue un paso histórico, aunque incluso dentro del propio Parlamento provocó discusiones encendidas. Era una época de contradicciones, progreso y miedo, idealismo y odio, fe en el futuro y nostalgia del pasado. Para muchos, la República era una promesa incumplida. Para otros, una amenaza que debía ser destruida antes de arraigar. En los pueblos se hablaba de Dios y de revolución con el mismo fervor. En los cuarteles, el silencio pesaba más que las órdenes. Y en los cafés, la palabra guerra empezaba a pronunciarse con un escalofrío. La Segunda República había querido construir un nuevo país, pero en su intento por cambiarlo todo, despertó a todos los fantasmas del viejo. Y esos fantasmas pronto pedirían su revancha. El entusiasmo inicial de la República se había ido desvaneciendo. Las promesas de igualdad y progreso chocaban con la impaciencia del pueblo, la resistencia de las élites y los errores del propio gobierno. A medida que el país se desgastaba en huelgas, disturbios y discursos, la esperanza se convirtió en decepción, y la decepción en miedo. En 1933, España volvió a las urnas. Por primera vez, las mujeres votaban, y su participación cambió el panorama político. El cansancio, el desorden y el temor al extremismo inclinaron la balanza hacia el otro lado. La derecha, agrupada en torno a la CEDA de José María Gil Robles, logró un triunfo decisivo. Comenzaba así el llamado bienio conservador, una etapa de retroceso, de restauración de viejas estructuras y de creciente polarización. El nuevo gobierno buscó desmontar las reformas impulsadas por Azaña. La reforma agraria fue paralizada. Las tierras ocupadas por campesinos fueron devueltas a los terratenientes. La educación laica perdió apoyo y se devolvió poder a la Iglesia.
Los militares depurados fueron reincorporados y la República empezó a aparecer, una vez más, una casa con los cimientos resquebrajados. El país se dividió en dos almas irreconciliables: la España conservadora, que soñaba con restaurar el orden y los valores tradicionales, y la España obrera, que veía en aquel gobierno una traición al ideal republicano. En las calles, las manifestaciones se mezclaban con los enfrentamientos armados. Las minas y fábricas se convirtieron en fortines ideológicos. Cada huelga era respondida con represión. Cada discurso incendiario con miedo y silencio. Mientras tanto, en los cafés y sedes sindicales, la izquierda discutía cómo responder. Los socialistas, encabezados por Largo Caballero, comenzaron a hablar abiertamente de revolución. El ejemplo de la Rusia soviética inspiraba a unos y aterraba a otros. En las montañas de Asturias, donde la minería era el corazón del movimiento obrero, los ánimos estaban listos para estallar. En octubre de 1934 llegó la chispa. La CEDA entró formalmente en el gobierno, y para la izquierda fue el aviso definitivo. El fascismo, creían, estaba tocando las puertas de España. Entonces estalló la Revolución de Asturias. Los mineros, armados y organizados, tomaron pueblos y cuarteles, proclamando la República Socialista Asturiana. Durante 2 semanas, Asturias fue un territorio rebelde. Se luchó casa por casa, pozo por pozo, al grito de UHP. Uníos, hermanos proletarios. La respuesta del gobierno fue implacable. El ejército, bajo el mando del general Francisco Franco, aplastó la insurrección con una brutalidad que marcaría un precedente. Miles de muertos, pueblos arrasados, represión sin piedad. Asturias quedó en ruinas y España más dividida que nunca. Aquel levantamiento no fue una revolución más, fue un ensayo general de lo que estaba por venir. La derecha vio confirmados sus temores de una conspiración comunista. La izquierda, su convicción de que el poder solo podía cambiarse por la fuerza. Y entre ambos extremos, la República se desangraba lentamente, incapaz de reconciliar dos visiones del país que ya no podían coexistir. Cuando el bienio conservador llegó a su fin, en 1935, España era un país exhausto. Las heridas sociales, políticas y morales estaban abiertas. Cada discurso sonaba como una amenaza, cada elección como una sentencia. Nadie lo sabía con certeza, pero todos lo sentían. El país caminaba hacia algo más oscuro, más grande, más irreversible. El reloj de la historia marcaba los últimos minutos antes del desastre. Febrero de 1936. España vuelve a las urnas y el país entero contiene el aliento. Las elecciones más tensas de su historia moderna enfrentan dos visiones irreconciliables. De un lado, la derecha, agrupada en torno a la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, defensora del orden tradicional, la Iglesia y la propiedad privada. Del otro, el Frente Popular, una coalición de republicanos, socialistas, comunistas y algunos anarquistas moderados, unidos por un solo objetivo: impedir el regreso del autoritarismo. El resultado fue claro, aunque ajustado. Victoria del Frente Popular. Para unos significó el renacer de la esperanza, para otros el principio del caos. En las calles la tensión se palpaba. Donde un bando celebraba con banderas tricolores y discursos de libertad, el otro veía el abismo del comunismo y la destrucción del país que conocían. España entera era un polvorín a punto de estallar. El nuevo gobierno republicano intentó retomar las reformas paralizadas durante el bienio conservador, devolver tierras a los campesinos, ampliar la educación pública, reducir la influencia de la Iglesia y controlar al ejército. Pero la oposición fue feroz. La derecha veía en esas medidas
una revancha ideológica y moral. El ejército, un ataque directo a su autoridad. Y la Iglesia, una amenaza a su supervivencia. La fractura ideológica ya no era solo política, era emocional, familiar, profunda. Amigos dejaban de hablarse, hermanos discutían por ideales, y los periódicos de cada bando alimentaban la desconfianza. Mientras tanto, la violencia crecía sin control. Huelgas, manifestaciones, incendios de iglesias y ataques a sedes políticas se volvían cotidianos. Los terratenientes temían perder sus tierras, los obreros exigían justicia social inmediata, y los militares, encabezados por figuras como Francisco Franco, Emilio Mola y José Sanjurjo, comenzaban a conspirar en silencio. En los cuarteles, las conversaciones ya no giraban en torno a la disciplina o las maniobras, sino a la idea de salvar a España del caos. Los sectores más conservadores se convencieron de que la República había fracasado. Los más radicales de la izquierda, en cambio, pensaban que la revolución era inevitable. Nadie creía ya en los acuerdos ni en la moderación. En medio de este clima enrarecido, el asesinato de José Calvo Sotelo en julio de 1936, líder de la derecha monárquica, fue la chispa que encendió el fuego. A ojos de los militares sublevados, aquel crimen confirmaba que el país se hundía en la anarquía. En cuestión de días, los conspiradores aceleraron sus planes. El golpe estaba en marcha. España estaba dividida entre dos pasiones irreconciliables, quienes soñaban con una nueva sociedad más justa y quienes temían que ese sueño destruyera todo lo que amaban. En ese choque de visiones, de miedo y esperanza, el país entero se preparaba, sin saberlo, para 3 años de guerra, sangre y tragedia. La guerra civil española no comenzó de repente. Se gestó en cada fábrica, en cada finca, en cada conversación que enfrentaba ideales opuestos. El Frente Popular fue su preludio, el último intento de construir un país democrático. Antes de que todo se derrumbara, el 17 de julio de 1936, en el calor sofocante del norte de África, comenzó el acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de España. En Melilla, las tropas del ejército colonial se sublevaron contra el gobierno legítimo de la República. Aquel movimiento, planeado en secreto durante meses por un grupo de oficiales, pretendía ser rápido, decisivo y limpio. Pero el destino tenía otros planes. Lo que debía ser un golpe de Estado militar se convirtió en una guerra civil total. El núcleo de la conspiración estaba formado por altos mandos del ejército, entre ellos Emilio Mola, José Sanjurjo y Francisco Franco, unidos por un mismo propósito: salvar a España del comunismo y del desorden. Desde hacía meses, Mola, conocido como el Director, había diseñado un plan para tomar el poder, coordinando levantamientos simultáneos en las principales guarniciones del país. Marruecos era la clave. Allí se encontraba el ejército de África, la fuerza más experimentada y temida del ejército español, formada por legionarios irregulares marroquíes, hombres duros y leales, curtidos en años de guerra colonial. La sublevación debía comenzar el 18 de julio, pero el plan se adelantó un día. En Melilla, los oficiales rebeldes asesinaron a los mandos leales a la República y tomaron el control de la ciudad. En pocas horas, el levantamiento se extendió a Ceuta, Tetuán y otras posiciones del protectorado. El general Franco, entonces destinado en Canarias, dudó por unas horas, pero la llamada del poder fue más fuerte. El 18 de julio, tomó un avión hacia Marruecos para ponerse al frente del ejército colonial. Su mensaje, difundido por radio desde las islas, fue breve pero cargado de ambición. España no se rinde. En la península, la situación se volvió caótica. Algunas guarniciones se sumaron al golpe.
otras permanecieron fieles a la República. En Sevilla, el general Queipo de Llano logró dominar la ciudad tras una sangrienta lucha. En Burgos, Valladolid y Zaragoza, los rebeldes se impusieron con rapidez. Pero en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, la población civil se levantó en defensa de la República, armándose con fusiles tomados de los cuarteles y organizando barricadas. El país, en cuestión de días, quedó partido en dos. No había vuelta atrás. El golpe, que debía restaurar el orden, fracasó en su objetivo inicial. El gobierno no cayó, pero tampoco logró sofocar la rebelión. España quedó dividida entre dos bandos: el bando sublevado, dominado por militares, falangistas, monárquicos y conservadores, y el bando republicano, apoyado por obreros, campesinos, socialistas, comunistas y anarquistas. Lo que comenzó como un alzamiento militar se transformó en una guerra total, donde cada calle, cada pueblo y cada familia debía elegir un lado. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión y violencia. Se formaron milicias populares, se improvisaron gobiernos locales y se produjeron ejecuciones sumarias en ambos bandos. Las viejas tensiones sociales estallaron con una fuerza incontrolable. En las iglesias sonaban disparos. En los cuarteles, los fusiles decidían el futuro. El intento de los generales de tomar el poder en cuestión de horas había fracasado. Pero su fracaso no trajo la paz, sino la tragedia. En ese verano de 1936, España dejó de ser una nación unida. Se convirtió en un campo de batalla entre dos visiones irreconciliables del país. El ruido de los fusiles en Marruecos fue el eco del fin de una era y el comienzo de la más amarga de las guerras, una guerra entre hermanos. Tras el fracaso del golpe de Estado, España dejó de ser una nación y se convirtió en un tablero dividido, un territorio fragmentado por ideologías, miedos y esperanzas opuestas. En cuestión de semanas, el país se partió en dos mitades irreconciliables: la España republicana y la España sublevada. No era solo una división política o militar, era una fractura moral, espiritual, casi familiar. En los pueblos, en las ciudades, incluso dentro de los hogares, el país entero se desangraba entre dos visiones del mundo. De un lado estaba la España republicana, que defendía la legitimidad del gobierno elegido en las urnas. Su bandera tricolor ondeaba sobre Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao y la mayor parte del este y norte industrial del país. En sus filas se mezclaban obreros, campesinos, intelectuales, socialistas, comunistas y anarquistas. Para ellos, la lucha no era solo por la República, sino por una revolución social que destruyera los privilegios de siglos. Las fábricas y tierras fueron colectivizadas. Los sindicatos tomaron el control de la producción. Y en muchas zonas, especialmente en Cataluña y Aragón, se intentó construir una nueva sociedad sin patrones ni señores. Era el sueño de una España moderna, igualitaria, laica y libre, aunque también una España desbordada por la improvisación y el caos. Del otro lado, la España sublevada, con su centro en Burgos, Sevilla y buena parte de Castilla y Galicia, se presentaba como la defensora de la verdadera patria. Allí se agruparon los militares rebeldes, los monárquicos, los carlistas tradicionalistas y los miembros de la Falange, el partido fascista español. Para ellos, la República representaba el desorden, la impiedad y la destrucción de España. Bajo su lema de Dios, patria y justicia, proclamaban la necesidad de restaurar la autoridad, la unidad nacional y los valores tradicionales. En sus filas se exaltaba la disciplina, la religión y el sacrificio. Lo que buscaban no era reformar el país, sino refundarlo bajo un poder fuerte y centralizado, capaz de borrar el caos republicano.
Ambos bandos estaban convencidos de luchar por la salvación de España, y ambos veían en el otro la encarnación del mal. En el norte, los sublevados avanzaban con el apoyo del ejército profesional y la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista, que enviaron aviones, armas y tropas. En el este y el sur, los republicanos resistían con el entusiasmo de las masas populares y el respaldo de la Unión Soviética, que proporcionó armamento y asesores militares. Mientras tanto, las democracias europeas, temerosas de provocar un conflicto mayor, adoptaron una política de no intervención, que en la práctica dejó a la República aislada. El mapa de la guerra era un reflejo de su complejidad. Los sublevados controlaban la mayor parte del territorio rural y agrícola, los republicanos, las grandes ciudades y los centros industriales. España se convirtió en un mosaico de frentes inconexos, con regiones enteras sitiadas o aisladas. En muchos pueblos, el poder cambiaba de manos varias veces en pocos días, y cada victoria o derrota se saldaba con represalias y ejecuciones. Pero más allá de los fusiles y las trincheras, la verdadera batalla se libraba en las conciencias. Cada español debía decidir a quién llamar enemigo: al vecino, al hermano, al compañero de trabajo. La guerra no solo destruyó ciudades y vidas, rompió la identidad misma del país, separando a quienes soñaban con una nueva España de quienes querían recuperar la antigua. Así quedó dividido el mapa, y con él el alma de una nación. La Guerra Civil Española no fue solo una lucha por el poder, sino un enfrentamiento entre dos visiones opuestas de lo que España debía ser. Una guerra entre el pasado y el futuro. En el verano de 1936, cuando España ya ardía en llamas, el general José Sanjurjo, considerado el jefe natural del golpe militar, murió en un accidente aéreo mientras regresaba desde Portugal. Su muerte inesperada abrió un vacío de poder entre los sublevados, que necesitaban un líder capaz de unificar a los distintos grupos militares, políticos y paramilitares bajo una sola bandera. En ese momento emergió la figura de Francisco Franco, un militar metódico, frío y ambicioso, cuyo ascenso marcaría el rumbo de toda la contienda. Franco, hasta entonces un general más dentro del ejército de África, entendió rápidamente que la victoria no se lograría solo con disciplina y fusiles. Era necesaria una estrategia política y simbólica que consolidara a los sublevados como un bloque único. Bajo su mando, las distintas facciones, monárquicos, falangistas, carlistas y militares de distintas guarniciones, dejaron de actuar como fuerzas independientes. La unidad se convirtió en su prioridad. La unificación del mando militar era clave para sostener la guerra y proyectar autoridad sobre los territorios conquistados. Pero Franco no solo unificó ejércitos, construyó también una imagen personalista y propagandística que lo presentaba como salvador de España, líder invencible y garante del orden. Sus discursos, cuidadosamente medidos, combinaban firmeza, religiosidad y nacionalismo. Las revistas, radios y periódicos del bando sublevado difundían su figura como un símbolo de estabilidad frente al caos republicano. Era el rostro de la guerra, la encarnación de un proyecto que prometía devolver a España a la tradición, la unidad y la disciplina. Bajo su mando se estableció una estructura de poder centralizada que controlaba tanto el ejército como la administración civil en las zonas sublevadas. Esta organización permitió coordinar ofensivas, gestionar recursos y mantener la cohesión de un bando diverso y lleno de intereses distintos. Cada decisión estratégica, desde movimientos militares hasta la represión en las ciudades ocupadas, pasaba por su autoridad, consolidando un Estado nacionalista
que comenzaba a nacer incluso antes del final del conflicto. El liderazgo de Franco también se basó en el uso del miedo y la disciplina. La represión contra republicanos, sindicalistas, intelectuales y cualquier opositor fue sistemática. Las ejecuciones, los encarcelamientos y la censura funcionaban como instrumentos para mantener la obediencia y la lealtad. Su mensaje era claro: solo una España unida y disciplinada podría sobrevivir a la guerra y al desorden. Mientras tanto, Franco supo administrar alianzas con los distintos grupos políticos dentro del bando sublevado. Los falangistas defendían la revolución nacional sindicalista. Los carlistas querían restaurar la monarquía tradicional. Los militares simplemente buscaban poder y estabilidad. Franco logró mantenerlos juntos mediante un liderazgo firme, pragmático y, sobre todo, calculador. Su habilidad para combinar fuerza militar y control político convirtió al bando sublevado en una máquina de guerra mucho más eficiente que el fragmentado Frente Republicano. Así nació, entre las llamas del conflicto, la figura de Franco como líder indiscutible. No solo comandaba ejércitos, sino que construía el futuro de España según su visión. Un Estado nacionalista, centralizado y autoritario, donde su palabra era ley y su imagen, la de un salvador capaz de reescribir la historia del país. La guerra civil, que había comenzado como un golpe fragmentado, se transformó bajo su mando en un proyecto unificado y temido. Con Franco al frente, la guerra dejó de ser solo un conflicto militar. Se convirtió en una lucha política, social e ideológica, con un líder que impondría su voluntad sobre toda España durante décadas. Su ascenso no fue casualidad, sino la consecuencia de un país partido, una élite dividida y un militar que supo aprovechar cada oportunidad para consolidar su poder y proyectar su sombra sobre el futuro de la nación. La Guerra Civil Española, aunque comenzó como un enfrentamiento interno, pronto se convirtió en un conflicto de resonancia internacional, un espejo en el que se reflejaban las tensiones ideológicas de toda Europa. Ningún país podía permanecer indiferente. La batalla entre la España republicana y la sublevada era vista como un ensayo de lo que se cocía en el continente entero. Cada bando buscaba aliados y cada decisión tenía consecuencias más allá de las fronteras. El bando sublevado, liderado por Franco, recibió un apoyo decisivo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Hitler y Mussolini enviaron aviones, tanques, artillería pesada y tropas especiales que transformaron la capacidad militar de los sublevados. La Legión Cóndor alemana se convirtió en una fuerza temida, no solo por su eficacia en combate, sino también por el terror que desataba con bombardeos sobre ciudades civiles como los de Guernica y Durango. La propaganda de Franco utilizaba estos apoyos extranjeros para consolidar su imagen. El mensaje era que España contaba con el respaldo de las grandes potencias, lo que legitimaba su causa ante el mundo y ante sus propios seguidores. En el otro extremo, la República Española recibió apoyo limitado, pero significativo, de la Unión Soviética, que proporcionó armas, tanques, instructores militares y asesores. Además, miles de voluntarios de todo el mundo formaron las brigadas internacionales, hombres y mujeres dispuestos a luchar por la democracia y contra el fascismo. Desde Estados Unidos, Francia, Bélgica, Polonia y otros países, llegaron intelectuales, trabajadores y antiguos soldados que veían en España un frente simbólico de la lucha global por la libertad. Entre ellos se encontraban escritores, periodistas y artistas que documentaron la guerra, dándole una dimensión moral y política que trascendía el territorio español. Mientras ambos bandos recibían ayuda,
las democracias europeas adoptaron la política de no intervención, un pacto que prohibía el envío de armas y tropas extranjeras a España. Sin embargo, esta decisión fue en gran medida simbólica. Permitió que los sublevados recibieran apoyo casi sin restricciones, mientras que la República, aislada y con recursos limitados, se enfrentaba a enormes dificultades logísticas y militares. La política de no intervención terminó beneficiando indirectamente al bando franquista, aumentando la desigualdad en el campo de batalla y consolidando la ventaja de los militares sublevados. La guerra civil se convirtió así en un laboratorio de ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Nuevas tácticas, armamento y estrategias fueron probadas en territorio español. Bombardeos aéreos contra poblaciones civiles, tanques en combate urbano, artillería moderna y guerra psicológica anticipaban los horrores que se vivirían solo unos años después en Europa. España no solo luchaba por su futuro, sino que se transformaba en un escenario de aprendizaje militar para los totalitarismos emergentes y las democracias vacilantes. Al mismo tiempo, el conflicto español pasó a ser una lucha simbólica en la que cada país europeo proyectaba sus miedos y esperanzas. Para la izquierda internacional, España representaba la resistencia frente al fascismo. Para la derecha europea, el golpe de Franco era un modelo a seguir para contener la revolución social y el comunismo. Cada bombardeo, cada batalla, cada heroísmo o masacre era interpretado como una lección para el continente entero. La guerra civil dejó de ser española para convertirse en un conflicto global en miniatura, un campo de pruebas de ideologías y armamento que anticipaba el cataclismo mundial que estallaría apenas 3 años después. Cada ayuda extranjera, cada decisión de las democracias, cada brigadista internacional, tejía un relato que mostraba que España estaba luchando no solo por su territorio, sino por un papel central en la historia del siglo XX. El mundo miraba con expectación, miedo y fascinación. Y España, atrapada en el fuego cruzado de fuerzas internas y externas, empezaba a demostrar que su guerra no sería solo una tragedia nacional, sino un ensayo del conflicto global que estaba por venir. La guerra civil española no fue solo un conflicto militar, fue también una tragedia de miedo, odio y venganza que golpeó a la sociedad de manera brutal. Desde el inicio, la violencia se extendió más allá de los frentes de batalla, llegando a las calles, los pueblos y los hogares. En ambos bandos, la guerra se convirtió en un instrumento de terror y represión, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva del país. En la España republicana, especialmente en las zonas bajo control obrero, se desató lo que se conocería como violencia roja. Entre 1936 y 1937, grupos de milicianos, anarquistas y comunistas tomaron represalias contra los enemigos percibidos del régimen. Iglesias, conventos y monasterios fueron incendiados, y muchos clérigos, religiosos y simpatizantes de la derecha fueron asesinados sumariamente. El odio acumulado durante años de desigualdad social y tensión política encontró una vía de salida sangrienta. En algunas regiones, especialmente en Cataluña, Valencia y el País Vasco, la persecución llegó hasta las familias de la élite conservadora, con fusilamientos, secuestros y humillaciones públicas. La violencia no distinguía entre culpables e inocentes. Era una mezcla de miedo, ira y venganza, donde la justicia desaparecía bajo el peso del conflicto. En paralelo, la España sublevada, bajo el mando de Franco y sus generales, implementó una represión igualmente despiadada, conocida como represión blanca.
Cada ciudad o pueblo conquistado por los sublevados se convirtió en escenario de ejecuciones sumarias, encarcelamientos masivos y persecución sistemática de republicanos, socialistas, comunistas, obreros y cualquier sospechoso de lealtad a la República. La Iglesia y las instituciones conservadoras justificaban la violencia como un acto de restauración moral y defensa de la patria. Pronto, cada calle conquistada se llenó de miedo. Los vecinos desaparecían, las familias eran expulsadas y los cuerpos eran enterrados en fosas comunes que se convertirían en uno de los símbolos más trágicos de la guerra. El conflicto también mostró la brutalidad de la guerra civil urbana y rural. En las ciudades los combates callejeros se mezclaban con fusilamientos a discreción. En el campo, los pueblos eran saqueados y los prisioneros masacrados. Los asesinatos políticos no se limitaban a oficiales o líderes. Maestros, periodistas, sindicalistas, campesinos e incluso niños fueron víctimas de la violencia indiscriminada. La guerra convirtió a España en un país donde cada acto cotidiano podía ser mortal y donde la desconfianza y el miedo eran omnipresentes. Lo más devastador fue que, en medio de la sangre y el caos, la guerra trascendió la política. No solo se luchaba por ideologías o territorio, sino por la supervivencia misma. La tragedia humana se hizo tan evidente que la lucha entre republicanos y sublevados quedó marcada por la pérdida de la compasión, la brutalidad y la desesperanza. Familias divididas, amigos enfrentados, vecinos convertidos en enemigos. La guerra fragmentó la sociedad española de forma irreversible. Las cifras reflejan un país roto. Decenas de miles de asesinados políticos, cientos de miles de desplazados y prisioneros, iglesias y escuelas destruidas, pueblos enteros vacíos de vida. El terror se convirtió en un arma más poderosa que cualquier fusil o tanque. Paralizó a la población, alimentó el odio y sentó las bases de décadas de rencor. En definitiva, la Guerra Civil Española fue tanto un enfrentamiento político como una catástrofe humana, donde la muerte, el miedo y la venganza superaron con creces a cualquier cálculo estratégico. El país aprendió a temer tanto a sus enemigos visibles como a los invisibles, vecinos, compañeros o familiares que podían cambiar de bando en un instante. La tragedia de la represión dejó una cicatriz profunda que marcaría la historia de España para siempre. El otoño de 1936 marcó uno de los momentos más dramáticos y heroicos de toda la Guerra Civil Española, la Batalla de Madrid. La capital, símbolo del poder republicano y corazón político, se convirtió en el escenario donde se decidiría si España caería rápidamente bajo el control de los sublevados o si resistiría con uñas y dientes. Para Franco, tomar Madrid era un objetivo estratégico y simbólico. La caída de la ciudad significaría la victoria casi inmediata y el fin de la República. Pero los madrileños tenían otros planes. La defensa de Madrid no fue tarea de ejércitos profesionales únicamente. Milicias obreras, estudiantes, sindicalistas, voluntarios urbanos e incluso mujeres y niños participaron activamente en la resistencia. Los lemas resonaban en cada calle. ¡No pasarán!, proclamaban con orgullo los republicanos, adoptando la frase que se convertiría en un símbolo mundial de resistencia contra el fascismo. Cada edificio, cada calle, cada plaza fue fortificada con barricadas improvisadas, sacos de arena y fusiles donados o tomados de los cuarteles. Madrid se transformó en un laberinto de lucha constante. Franco atacó con determinación y fuerza militar. Sus tropas, incluyendo al temido ejército de África, avanzaron desde el oeste, norte y sur, confiando en que la disciplina y experiencia de sus soldados aplastaría la resistencia urbana. Sin embargo,
se encontraron con una ciudad que no estaba dispuesta a rendirse. La resistencia madrileña fue feroz, organizada y sorprendentemente eficaz. Aunque la defensa carecía de recursos comparables con el ejército profesional de Franco, la voluntad de resistir, el conocimiento del terreno y la improvisación urbana equilibraron la balanza. Durante meses, la ciudad fue escenario de combates callejeros intensos. Casas, fábricas y colegios se convirtieron en trincheras improvisadas, plazas y avenidas en campos de tiro. Cada avance de los sublevados era respondido con contraataques de las milicias. Las bombas caían sobre barrios enteros, pero el espíritu de resistencia permanecía intacto. Los madrileños luchaban no solo por la República, sino por la supervivencia de su ciudad y de su identidad. El fracaso inicial de Franco en Madrid tuvo un efecto psicológico enorme. Las esperanzas de una victoria rápida se desvanecieron y quedó claro que la guerra no sería breve ni sencilla. La resistencia de la capital inspiró a toda España republicana y mostró que, pese al poder militar superior de los sublevados, la moral, la unidad y el sacrificio podían cambiar el curso de los acontecimientos. La defensa de Madrid se convirtió en un símbolo internacional de valentía. Periodistas extranjeros, brigadistas internacionales y voluntarios de todo el mundo vinieron a unirse al esfuerzo republicano, atraídos por la determinación de la ciudad. Al mismo tiempo, la prolongación de la batalla dejó un terrible coste humano. La población civil sufrió bombardeos indiscriminados, escasez de alimentos, refugios improvisados y miedo constante. Cada calle conquistada o perdida por unos u otros significaba muertes, heridos y familias desplazadas. La ciudad se convirtió en un verdadero campo de guerra, donde la línea entre combatientes y civiles desapareció por completo. La batalla de Madrid no solo frenó el avance de Franco, sino que transformó la guerra en un conflicto de desgaste prolongado. Madrid resistió, mostró que la República aún podía luchar y recordó al mundo que la guerra española no era un simple choque militar, sino una lucha entre dos visiones irreconciliables de España, la de la libertad y la democracia frente a la del autoritarismo y la tradición impuesta. En definitiva, Madrid se convirtió en un símbolo de heroísmo y sacrificio, y su resistencia inicial marcó un punto de inflexión. La guerra sería larga, brutal y dejaría cicatrices imposibles de borrar. La frase «no pasarán» no solo resonó en las calles de la capital, sino que se convirtió en un eco eterno de la lucha por la supervivencia y la dignidad frente al poder militar aplastante. El año 1937 marcó un punto crítico en la guerra civil española. La caída del norte, una región clave que hasta entonces había permanecido mayoritariamente bajo control republicano. El País Vasco, Cantabria y Asturias se convirtieron en el escenario de una ofensiva implacable del bando sublevado, que avanzaba con un ejército cada vez más profesionalizado, apoyado por aviones, artillería pesada y tropas experimentadas del ejército de África. La estrategia de Franco y sus generales era clara: dividir la República, romper sus defensas en el norte y consolidar territorios industriales y estratégicos que aseguraran recursos y comunicaciones. El País Vasco, con sus montañas y su espíritu resistente, se convirtió en la primera gran prueba de fuerza. Los defensores republicanos, reforzados por milicias locales y voluntarios, lucharon con determinación, sabiendo que perder el norte significaba dejar al país sin sus centros industriales más importantes. Las ciudades, puertos y astilleros se convirtieron en trincheras improvisadas. Sin embargo, el poder militar de los sublevados y la superioridad aérea hicieron que la resistencia se viera cada vez más comprometida.
Fue en este contexto cuando ocurrió uno de los eventos más recordados y aterradores de la guerra: el bombardeo de Guernica, el 26 de abril de 1937. La pequeña villa vasca, símbolo de la cultura y la tradición de Euskadi, fue atacada por la Legión Cóndor alemana, aliada de Franco, en un bombardeo indiscriminado que arrasó casas, calles y vidas civiles. Mujeres, niños y ancianos fueron las principales víctimas. El humo y la destrucción se convirtieron en símbolos del horror que la guerra podía infligir a la población civil. Una advertencia brutal de que la guerra española no sería limitada a los frentes de combate, sino que alcanzaría a la sociedad en su conjunto. Picasso, en su famoso cuadro Guernica, capturó para siempre la tragedia y el sufrimiento de aquel ataque, convirtiendo la violencia en arte y memoria histórica. Mientras tanto, en Cantabria y Asturias, los combates continuaban con igual intensidad. Los mineros asturianos, que ya habían protagonizado la revolución de 1934, defendieron sus tierras y pueblos con ferocidad, pero las fuerzas nacionalistas avanzaban implacables. La superioridad en armamento y la organización de Franco comenzaron a hacer mella. Las montañas y valles, que ofrecían cierta ventaja a los defensores, se convirtieron en escenarios de sangrientas batallas que dejaron miles de muertos en ambos bandos. La caída del norte no solo representó una derrota territorial, sino también un golpe psicológico para la República. La pérdida de los centros industriales y mineros redujo su capacidad de resistencia, limitó la producción de armas y suministros y aumentó la sensación de aislamiento frente al bando franquista, que contaba con apoyo internacional de Alemania e Italia. Además, la caída de estas regiones afectó la moral de la población y debilitó la cohesión política del gobierno republicano, que empezaba a sentir cómo la guerra se transformaba en una lucha desesperada por sobrevivir. En pocas semanas, el norte cayó bajo control nacionalista, dejando un paisaje devastado y un país cada vez más fragmentado. La República perdía terreno estratégico, humano y simbólico, mientras Franco consolidaba su poder y proyectaba la inevitabilidad de su victoria futura. La guerra civil dejaba claro que la violencia no solo se libraba en los frentes, sino también en cada ciudad, en cada pueblo, en cada hogar. Una tragedia nacional que alcanzaba a todos sin distinción. La caída del norte mostró al mundo que la guerra española no era una serie de batallas aisladas, sino un proceso de conquista sistemática, marcado por la combinación de estrategia militar, represión y terror, donde cada avance del bando sublevado acercaba a España al oscuro destino que la aguardaba. Tras el avance exitoso en el norte y el fortalecimiento de las posiciones sublevadas, Franco comprendió que para ganar la guerra necesitaba algo más que victorias militares. Necesitaba consolidar el poder político y militar dentro de su propio bando. La diversidad de fuerzas que luchaban bajo la bandera nacionalista era enorme. Monárquicos tradicionales, carlistas, falangistas y militares de distintas regiones mantenían ideas, objetivos y ambiciones propias. Sin una estructura unificada, la victoria sobre la República podía verse amenazada incluso desde dentro. El paso clave llegó en abril de 1937, cuando Franco impulsó la unificación de todas las fuerzas políticas sublevadas bajo un solo partido: la Falange Española tradicionalista y de las Jons, una fusión de la Falange de José Antonio Primo de Rivera y los carlistas. Con esta maniobra, Franco no solo buscaba crear una identidad política común, sino también asegurarse de que su liderazgo fuera indiscutible, centralizando el control sobre los distintos grupos que habían colaborado en el levantamiento.
La unificación no fue pacífica. Muchos falangistas y carlistas se resistieron, albergando resentimiento por la pérdida de autonomía y por la subordinación a un líder militar. Sin embargo, Franco utilizó tanto la persuasión como la amenaza. Cargos, privilegios y posiciones de poder se ofrecieron a quienes aceptaban, mientras que los disidentes eran marginados, apartados o eliminados. La represión interna comenzó a tomar forma incluso dentro del propio bando. Purgas, arrestos y depuración de oficiales y militantes se convirtieron en herramientas de consolidación. No bastaba con derrotar a la República. Franco necesitaba asegurarse de que nadie, dentro de su territorio, cuestionara su autoridad. La unificación del bando nacional tuvo también un fuerte componente ideológico y propagandístico. La Falange sirvió como vehículo para difundir el mensaje franquista de España unida, católica y fuerte, eliminando las diferencias internas que podían debilitar la cohesión del ejército y del Estado en formación. Las banderas, los uniformes, los símbolos y los himnos comenzaron a reforzar la imagen de un proyecto nacional único, donde la obediencia a Franco era el núcleo central. Cada acto, cada discurso y cada victoria militar reforzaban su imagen como líder absoluto y salvador de España. Mientras tanto, la represión interna era implacable. Cualquier disidencia dentro del bando nacional era considerada una amenaza a la unidad y al éxito de la guerra. Oficiales que cuestionaban órdenes, líderes falangistas con demasiada independencia o carlistas con aspiraciones políticas propias eran eliminados o neutralizados. Esto no solo aseguraba la disciplina, sino que consolidaba el poder de Franco, que se situaba cada vez más como la figura central e incuestionable del movimiento nacionalista. Con la unificación completada, Franco logró transformar un conjunto de fuerzas diversas y a veces enfrentadas en un bloque cohesionado y altamente disciplinado, capaz de proyectar poder tanto sobre el frente de guerra como sobre la población civil bajo su control. Este paso fue decisivo. Garantizó que la dirección política y militar del bando nacional quedara completamente concentrada en sus manos, preparando el terreno para las ofensivas futuras y para la eventual victoria sobre la República. Así, en plena guerra, Franco no solo vencía en los frentes de combate, sino que construía un Estado en miniatura, centralizado y autoritario, donde su palabra era ley y su liderazgo absoluto. La unificación del bando nacional fue más que una estrategia política. Fue la consolidación de un poder que marcaría España durante décadas y que convertiría a Franco en el eje de toda la historia posterior del país. Mientras Franco consolidaba su poder en el bando nacional, la República Española comenzaba a fragmentarse desde dentro. Lo que al principio parecía un frente unido en defensa de la democracia y la República, pronto se convirtió en un mosaico de intereses enfrentados, con tensiones ideológicas que debilitaban la capacidad de resistir frente a un enemigo cada vez más organizado. Comunistas, socialistas, anarquistas y republicanos de distintas corrientes coexistían en el gobierno y en las milicias, pero sus diferencias eran profundas y cada vez más insalvables. La llegada de la Unión Soviética y su influencia en la estrategia y el armamento de la República amplificó la tensión interna. Los comunistas, apoyados por los asesores soviéticos, buscaban imponer disciplina centralizada y subordinación de las milicias al mando del Estado, mientras que los socialistas y, sobre todo, los anarquistas defendían la autonomía de sus colectivos y la revolución social. La paradoja era evidente. La República luchaba por sobrevivir frente a un enemigo externo. Pero su mayor peligro era la división interna que paralizaba decisiones estratégicas cruciales. El punto álgido de estas tensiones
se vivió en Barcelona durante mayo de 1937, en los conocidos como Sucesos de Mayo. La ciudad, bastión republicano y corazón de las milicias anarquistas y del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, se convirtió en escenario de un enfrentamiento abierto entre comunistas y anarquistas, con barricadas en las calles y combates callejeros que dejaron centenares de muertos y heridos. Las milicias, que hasta entonces habían sido la columna vertebral de la defensa de la República, comenzaron a desorganizarse y a perder cohesión. La lucha interna en Barcelona no solo debilitó militarmente al bando republicano, sino que también tuvo un efecto devastador sobre la moral de la población, que veía cómo los mismos defensores de la República se enfrentaban entre sí mientras Franco avanzaba en el norte y en el centro del país. Paralelamente, la República perdió apoyo internacional en un momento crítico. Las democracias europeas, temerosas de un conflicto más amplio y atrapadas en políticas de no intervención, ofrecían poca ayuda concreta. Las brigadas internacionales continuaban luchando, pero su impacto era limitado frente a la creciente ventaja militar de Franco. La Unión Soviética seguía suministrando armas y asesoramiento, pero sus intereses eran claramente estratégicos y condicionados por la ideología comunista, lo que generaba aún más tensiones internas. La República quedaba atrapada entre la necesidad de coordinación militar y las presiones ideológicas de sus aliados externos. La descomposición del bando republicano tuvo consecuencias directas en el terreno. Sin una dirección única y sin confianza entre los distintos grupos, las defensas se fragmentaron y las ofensivas del bando sublevado comenzaron a avanzar con mayor facilidad. Ciudades estratégicas y territorios industriales se volvieron más vulnerables y la capacidad de resistencia de la República se vio comprometida de manera irreversible. Lo que debía ser un frente unido se convirtió en un campo de conflicto interno, donde cada decisión estaba marcada por la desconfianza, la rivalidad y la falta de coordinación. En pocas palabras, mientras Franco fortalecía su liderazgo y unificaba su bando, la República se debilitaba desde dentro, víctima de divisiones políticas, luchas ideológicas y la pérdida de apoyo estratégico. La guerra, que ya era cruel y devastadora, mostraba que las derrotas no solo se medían en kilómetros conquistados o batallas perdidas, sino también en la erosión de la unidad y la confianza entre quienes debían luchar juntos por la supervivencia de España. La descomposición del bando republicano se convirtió así en uno de los factores decisivos que marcarían el rumbo del conflicto en los años siguientes. El verano de 1938 fue testigo de uno de los episodios más cruentos y decisivos de la Guerra Civil Española. La Batalla del Ebro. Para la República, esta ofensiva representaba más que un simple movimiento militar. Era un último intento desesperado por cambiar el curso del conflicto y demostrar que aún podían resistir frente a un enemigo que parecía imparable. La operación no solo era estratégica, sino también simbólica. La supervivencia de la República, y con ella de millones de personas que habían confiado en ella, dependía del resultado. La ofensiva comenzó el 25 de julio de 1938, cuando más de 80.000 soldados republicanos cruzaron el río Ebro en un intento audaz de retomar territorios estratégicos en el noreste de España, principalmente en Cataluña. El río, amplio y caudaloso, se convirtió en el escenario de combates encarnizados. Puentes volados, embarcaciones improvisadas y traslados nocturnos en condiciones extremas marcaron las primeras horas de la ofensiva. El objetivo era sorprender al bando nacionalista, romper sus líneas y ganar terreno suficiente
para fortalecer la posición de la República en el frente. Sin embargo, la resistencia nacionalista fue feroz. Las fuerzas de Franco, bien equipadas y organizadas tras años de unificación del bando, respondieron con artillería pesada, aviación superior y una coordinación impecable entre infantería y tanques. Los republicanos, a pesar del valor y la determinación, se enfrentaron a la desventaja tecnológica y logística. Escasez de municiones, falta de vehículos blindados y problemas de comunicación complicaron la ofensiva desde el principio. Cada metro ganado se pagaba con un precio altísimo en vidas humanas. La batalla del Ebro no solo fue militarmente intensa, sino también psicológicamente devastadora. Durante meses, ambos bandos se enfrentaron en combates cuerpo a cuerpo, en trincheras y pueblos destruidos. Las condiciones eran extremas: calor abrasador, escasez de agua y alimentos, y un terreno difícil que transformaba cada avance en un calvario. La artillería y los bombardeos aéreos hicieron que cada posición se convirtiera en un escenario de muerte, donde soldados y civiles atrapados en las zonas de combate sufrían por igual. Para la República, la batalla tenía un significado especial. Era el último esfuerzo de un frente que comenzaba a desmoronarse. La pérdida de la iniciativa, sumada a la falta de coordinación y la desmoralización de las tropas tras años de guerra, hizo que el sueño de cambiar el curso del conflicto se desvaneciera lentamente. Tras casi 4 meses de combates, la ofensiva republicana se agotó. Las fuerzas nacionales recuperaron sus posiciones originales, infligiendo enormes pérdidas a los defensores de la República y consolidando la superioridad militar de Franco. La derrota en el Ebro fue un golpe decisivo. No solo significó la pérdida de miles de vidas y de armamento, sino que también dejó claro que la República ya no podría sostener ofensivas de gran escala. El principio del fin estaba marcado. A partir de ese momento, Franco y sus tropas avanzarían con relativa facilidad hacia los territorios republicanos restantes, preparando el terreno para la caída de Cataluña y, finalmente, de Madrid. La batalla del Ebro simboliza la valentía y desesperación del bando republicano, enfrentado a la maquinaria militar más organizada y despiadada de la guerra. Fue una batalla de sacrificio y heroísmo, pero también una demostración de que, en la guerra, el valor por sí solo no basta cuando se enfrenta a la superioridad estratégica, la cohesión interna y el poder concentrado de un enemigo decidido a ganar a cualquier precio. La derrota en el Ebro marcó, sin lugar a dudas, el inicio del final de la República y el camino hacia la victoria definitiva de Franco. A comienzos de 1939, la Guerra Civil Española entraba en su fase final. Tras la derrota republicana en la batalla del Ebro y la pérdida progresiva de territorios estratégicos, el bando franquista inició un avance imparable hacia el corazón de la República. Cataluña, que había sido durante años uno de los bastiones más resistentes, se convirtió en el primer gran objetivo de la ofensiva definitiva. La superioridad militar, la cohesión del bando nacionalista y la desorganización interna del bando republicano hicieron que la caída de esta región fuera cuestión de semanas. El avance hacia Cataluña fue devastador. Ciudades como Barcelona, Lleida y Girona, a pesar de la resistencia heroica de las tropas y milicias republicanas, sucumbieron ante la maquinaria de Franco. Los bombardeos aéreos y los ataques de artillería destruyeron infraestructuras, viviendas y hospitales, dejando a la población civil atrapada entre el fuego de ambos bandos. Miles de republicanos y civiles decidieron huir hacia Francia, iniciando uno de los éxodos más grandes de la guerra. Las carreteras se llenaron de refugiados que caminaban con miedo, hambre
y desesperación, mientras los nacionales consolidaban su control sobre la región. La caída de Cataluña no solo representó un triunfo estratégico, sino también un golpe psicológico demoledor para la República, que veía cómo sus últimos bastiones caían uno tras otro. Con Cataluña tomada, Franco dirigió su mirada hacia Madrid, el último gran símbolo de la resistencia republicana. La capital, que había resistido en 1936 y 1937 con heroísmo, estaba ahora debilitada por años de guerra, escasez de recursos y divisiones internas. La entrada de Franco en Madrid no fue una batalla prolongada como años antes, sino un despliegue casi ceremonial que simbolizaba la victoria definitiva. El 28 de marzo de 1939, sus tropas cruzaron las calles de la capital, recibiendo la rendición de los últimos líderes republicanos. La ciudad, devastada por los años de conflicto, se convirtió en escenario de la consolidación del régimen franquista, con el general imponiendo su autoridad sin oposición significativa. El 1 de abril de 1939 se decretó oficialmente el fin de la Guerra Civil Española. Tras casi 3 años de combates, España quedaba devastada. Más de 500.000 de muertos, ciudades destruidas, infraestructura colapsada y una sociedad profundamente dividida. La victoria de Franco no solo significaba el control militar del país, sino también la imposición de un régimen autoritario que duraría casi 4 décadas. Las heridas del conflicto, tanto físicas como psicológicas, marcaron a toda una generación y dejaron cicatrices que perdurarían durante décadas. El avance final franquista también reveló el contraste entre ambos bandos. Mientras los nacionalistas habían logrado consolidar su fuerza y mantener la cohesión, el bando republicano había sucumbido a divisiones internas, falta de recursos y apoyo internacional insuficiente. La caída de Cataluña y la entrada en Madrid demostraron que la guerra no se ganaba únicamente con valor o resistencia, sino con organización, unidad estratégica y capacidad de proyectar poder sostenido. La victoria de Franco cerró un capítulo sangriento de la historia de España, pero abrió otro: la instauración de un régimen dictatorial con represión sistemática, censura y control absoluto de la sociedad. La guerra había terminado, pero sus consecuencias, el miedo, la pérdida y el odio, marcarían el país durante generaciones. La entrada de Franco en Madrid y el fin de la guerra simbolizaron el triunfo de un proyecto autoritario que transformaría España por completo, dejando claro que la guerra civil había sido mucho más que un conflicto militar. Había sido una tragedia nacional que cambiaría para siempre la historia del país. La Guerra Civil Española dejó un país irreconocible, marcado por una devastación que iba mucho más allá de los campos de batalla. Cuando Franco proclamó la victoria el 1 de abril de 1939, España no solo se enfrentaba a una reorganización política bajo un régimen autoritario, sino también a un balance humano y material que mostraba la magnitud del desastre. Más de 500.000 de muertos, decenas de miles de heridos, desaparecidos y mutilados, y un país desgarrado por el odio, el miedo y la pérdida, reflejaban la verdadera dimensión de la tragedia. El costo humano de la guerra fue enorme. Combatientes de ambos bandos murieron en batallas encarnizadas, en combates urbanos en el Frente Norte, en el Ebro, en Madrid, y en decenas de pequeños pueblos donde la lucha se libraba sin cuartel. Pero no fueron solo los soldados quienes pagaron el precio. Civiles atrapados entre líneas, bombardeos indiscriminados y persecuciones políticas también formaban parte de las estadísticas de la tragedia.
La violencia de ambos bandos, la represión interna y los asesinatos sumarios habían convertido a la población en un objetivo constante. Familias enteras desaparecieron, dejando un vacío que no podía llenarse, mientras los sobrevivientes vivían con el trauma físico y psicológico de años de guerra. A esta tragedia se sumó un exilio masivo. Intelectuales, artistas, escritores, políticos y ciudadanos que habían apoyado la República abandonaron España para escapar de la represión franquista. Muchos se refugiaron en Francia, México, Argentina o en otros países de Europa y América. Este éxodo no solo significó la pérdida de vidas y hogares, sino también la emigración de generaciones de talento, pensamiento crítico y creatividad, dejando un vacío cultural y social que se sentiría durante décadas. Las ciudades y pueblos perdieron líderes comunitarios, maestros, médicos y profesionales que habían sido parte del tejido vital de la República. En términos materiales, el país estaba devastado económicamente. La guerra había destruido fábricas, ferrocarriles, puertos, carreteras y viviendas. Los campos agrícolas quedaron arrasados o abandonados, lo que generó hambrunas y escasez generalizada. Las infraestructuras industriales, concentradas en el norte y Cataluña, habían sido tomadas o destruidas durante la ofensiva franquista. La economía estaba paralizada, y la recuperación sería lenta y dolorosa, marcada por la escasez, la centralización del poder y la autarquía impuesta por el régimen franquista. Pero más allá de la destrucción física, el país estaba devastado moralmente. La guerra civil había dividido familias, vecinos y comunidades enteras. El odio, la venganza y la represión habían creado un ambiente de miedo y desconfianza que se prolongaría durante décadas. La reconciliación social era imposible de inmediato. El trauma colectivo marcó la vida de generaciones enteras. La memoria de los asesinatos, las fosas comunes, los exilios y las persecuciones dejó un país donde la desconfianza y el dolor eran tan tangibles como los escombros de las ciudades. En resumen, el balance humano y material de la Guerra Civil Española no se podía medir solo en estadísticas o mapas. Más de 500.000 de muertos, millones de desplazados y exiliados, un país económicamente arruinado y una sociedad profundamente fracturada reflejaban que España había pagado un precio altísimo por su conflicto interno. La guerra había terminado en términos militares, pero sus consecuencias marcarían la vida, la cultura y la política del país durante generaciones, dejando cicatrices que tardarían décadas en cicatrizar completamente. La derrota de la República no solo significó la pérdida del poder político y militar, sino también el inicio de uno de los episodios más trágicos y humanos de la Guerra Civil Española: el exilio republicano. Decenas de miles de ciudadanos, desde intelectuales y artistas hasta trabajadores y militantes políticos, emprendieron un éxodo desesperado, huyendo de la represión franquista que se extendía de manera implacable por todo el país. La victoria de Franco no dejaba espacio para la disidencia. Quienes habían apoyado la República eran perseguidos, encarcelados o ejecutados, y la única opción para sobrevivir, a menudo, era abandonar España. El destino más inmediato y cercano fue Francia. Tras la caída de Cataluña, cientos de miles cruzaron los Pirineos en condiciones extremas, en pleno invierno y sin apenas recursos. El éxodo fue masivo y caótico. Hombres, mujeres, niños, ancianos, heridos y enfermos caminaban kilómetros por montañas y valles, llevando consigo lo imprescindible para sobrevivir. Francia, abrumada por la llegada de refugiados, improvisó campos de concentración y refugios, pero las condiciones eran duras: frío, hambre, hacinamiento y enfermedades.
La vida en estos campos de refugiados se convirtió en un prolongado sufrimiento, un limbo donde la libertad física no garantizaba la seguridad ni la dignidad. Muchos llegaron a Francia solo para encontrar nuevas dificultades, y algunos permanecieron años atrapados en la espera de visas o la posibilidad de emigrar a otros países. Desde Francia, muchos lograron emigrar a destinos más lejanos, particularmente a México y América Latina. México, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, abrió sus puertas a los exiliados, ofreciendo refugio a intelectuales, artistas, maestros y profesionales que pudieron reconstruir sus vidas y mantener viva la memoria de la República. Argentina, Chile, Uruguay y otros países latinoamericanos también recibieron oleadas de exiliados que llevaron consigo su cultura, sus ideas políticas y su experiencia de vida marcada por la guerra. Este fenómeno dio lugar a la llamada España peregrina, una diáspora que, a pesar de la distancia, mantuvo viva la cultura española y la memoria de los valores republicanos que habían sido derrotados en su tierra natal. El drama humano del exilio no se limitaba al desplazamiento físico. La separación de familias, la pérdida de hogares, trabajos, propiedades y comunidades enteras, junto con el dolor de no poder regresar a España durante décadas, generó un sufrimiento emocional profundo. Los exiliados debieron reconstruir su vida desde cero en tierras extranjeras, enfrentando barreras lingüísticas, culturales y económicas, mientras el recuerdo de la guerra y la represión permanecía constante en sus mentes. Muchos mantuvieron su compromiso político y cultural, participando en organizaciones de apoyo a la República y difundiendo literatura, arte y pensamiento crítico que preservaba la memoria de lo que había sido España antes de la victoria franquista. El exilio republicano, por tanto, fue más que un desplazamiento forzado. Fue un símbolo de resistencia, de memoria y de supervivencia cultural. Mientras España quedaba bajo el control absoluto del régimen franquista, la España peregrina se convirtió en la voz de quienes no podían volver, en la comunidad que mantuvo viva la esperanza, la historia y la identidad de una república que había caído, pero cuya memoria seguiría influyendo en generaciones futuras. Este fenómeno dejó claro que, incluso frente a la derrota política y militar, la cultura, las ideas y los valores podían trascender fronteras y sobrevivir al exilio, manteniendo vivo el espíritu de la República en tierras lejanas. Con la victoria de Franco y el fin de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, España no solo quedó devastada físicamente, sino que inició un período de represión sistemática sin precedentes, diseñado para consolidar un régimen autoritario y eliminar cualquier vestigio de oposición. La República había sido derrotada, pero Franco comprendió que la guerra no terminaba con la retirada de sus enemigos. Era necesario controlar el país desde la raíz, sembrando miedo y estableciendo un poder absoluto que asegurara que la disidencia quedara reducida al silencio. Uno de los instrumentos más temibles de esta represión fueron los tribunales militares y las ejecuciones sumarias. Miles de republicanos, desde militares hasta políticos y civiles sospechosos de simpatizar con la República, fueron detenidos, juzgados bajo procesos expeditivos y, en muchos casos, condenados a muerte. Las ejecuciones públicas y privadas se convirtieron en un recordatorio constante de la autoridad del régimen. Quienes lograban sobrevivir a las penas de muerte podían ser enviados a campos de concentración y trabajos forzados, donde las condiciones de vida eran extremas, jornadas extenuantes, hambre, enfermedad y maltrato sistemático eran parte de la rutina diaria. Paralelamente, el régimen implantó una censura estricta
que controlaba cada aspecto de la vida intelectual, cultural y mediática del país. Prensa, literatura, cine, teatro y educación fueron adaptados para difundir los valores del franquismo. España unida, católica, nacionalista y obediente a la autoridad. Cualquier expresión crítica o desviada del discurso oficial era castigada, generando un ambiente de autocensura y silencio. Los ciudadanos aprendieron pronto a callar y delatar a otros si deseaban sobrevivir. Las delaciones se convirtieron en una herramienta de control social, donde vecinos, compañeros de trabajo e incluso familiares podían denunciar a otros por supuestas simpatías republicanas, creando un clima de desconfianza y miedo constante. La represión franquista también afectó profundamente la vida cotidiana y la moral de la población. Los republicanos que habían sobrevivido a la guerra se enfrentaban ahora a la marginación, la pérdida de empleo y la vigilancia permanente. Las escuelas adoctrinaban en la ideología franquista, mientras que los sindicatos y asociaciones republicanas eran eliminados o sustituidos por organizaciones controladas por el régimen. La sociedad española quedó marcada por la obediencia obligatoria y la sumisión al poder central, mientras que cualquier intento de resistencia era rápidamente neutralizado. Entre 1939 y 1945, la represión permitió a Franco consolidar su poder absoluto, no solo eliminando físicamente a sus opositores, sino también asegurando que la estructura política, militar y social del país girara en torno a su autoridad. La combinación de terror, censura y propaganda convirtió al régimen en un aparato de control completo, capaz de imponer un orden que duraría décadas. La España de posguerra no solo estaba destruida materialmente, sino también paralizada emocional y psicológicamente, con millones de ciudadanos marcados por la pérdida, el miedo y la resignación. En este contexto, la represión franquista no fue simplemente una respuesta a la guerra. Fue una estrategia meticulosa para garantizar la supervivencia del régimen, neutralizando cualquier oposición futura y estableciendo un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida en España. Las ejecuciones, los campos de trabajo, la censura y la delación no solo perseguían castigar, sino moldear a toda una nación, dejando un legado de miedo y obediencia que definiría el carácter de la sociedad española durante décadas. La guerra había terminado, pero la represión se convirtió en la herramienta más efectiva de Franco para asegurar que su victoria fuera total y duradera. La España de posguerra se presentó como un país exhausto, desolado y atrapado bajo la férrea dictadura de Franco. Tras 3 años de conflicto devastador y más de 500.000 de muertos, la nación enfrentaba un aislamiento internacional que complicaba aún más su recuperación. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar, y mientras Europa se preparaba para otro conflicto global, España quedaba marginada, sin aliados fuertes y bajo la mirada desconfiada de las potencias democráticas. El régimen franquista, nacido de la victoria militar, encontró en este aislamiento una oportunidad para consolidar su control interno, pero también un obstáculo para la reconstrucción económica y social. La vida cotidiana estaba marcada por la hambruna, la miseria y la represión política. Las ciudades y pueblos, arrasados por los combates, eran un reflejo del agotamiento de la sociedad. Los alimentos eran escasos, los salarios insuficientes y los servicios básicos prácticamente inexistentes en muchas regiones. Las cicatrices de la guerra se podían ver en cada calle, cada edificio y cada familia, donde el duelo por los muertos y la pérdida de hogares
se entrelazaba con la necesidad de sobrevivir día a día. La represión política, además, mantenía un control absoluto. La vigilancia, la censura y la persecución de cualquier vestigio de oposición impedían que los ciudadanos organizaran una respuesta colectiva a la miseria. La población vivía bajo un miedo constante, aprendiendo a adaptarse a la estricta moral impuesta por el régimen. A pesar de este panorama sombrío, el régimen franquista comenzó una reconstrucción lenta y controlada. Las prioridades del gobierno no eran la modernización ni la recuperación económica inmediata, sino la consolidación del poder y la creación de un Estado centralizado que pudiera mantener el orden. La industrialización y la agricultura fueron reorganizadas bajo control estatal, y los recursos se dirigieron primero a sectores estratégicos para asegurar la autarquía. Esto significaba que muchas regiones y comunidades continuaron enfrentando escasez, mientras la dictadura invertía en proyectos que fortalecieran su autoridad y legitimidad política. La sociedad española de posguerra estaba marcada por la adaptación forzosa a nuevas reglas. Los valores franquistas, centrados en la unidad nacional, la religión y la obediencia, se impusieron en escuelas, medios de comunicación y espacios públicos. La vida cultural se vio limitada por la censura, pero también surgieron formas de resistencia silenciosa. En el ámbito privado, las familias mantenían la memoria de la República, transmitiendo historias, ideales y recuerdos que desafiaban el discurso oficial. La reconstrucción, por tanto, no solo era física, sino también un proceso social y psicológico, donde la sociedad debía aprender a convivir con la dictadura mientras lidiaba con las secuelas de la guerra. El aislamiento internacional, la miseria generalizada y la represión política definieron los primeros años de la posguerra, creando un país atemorizado y dividido, pero también resiliente en lo cotidiano. La España de 1939, a mediados de los años 40, era un territorio controlado y vigilado, donde la supervivencia y la obediencia se convirtieron en prioridades, y donde el régimen franquista consolidaba lentamente su poder, preparando las bases para una dictadura que se prolongaría durante casi 4 décadas. En este contexto, la recuperación de la nación sería lenta, dolorosa y profundamente desigual, dejando huellas imborrables en generaciones enteras. Tras la victoria de Franco y la instauración de su dictadura, España entró en un largo período de silencio y olvido impuesto. La guerra civil no solo había destruido ciudades, vidas y familias, sino que también había dejado profundas divisiones sociales que el régimen buscó ocultar y controlar mediante el relato oficial. Durante décadas, hablar de la República, de los asesinatos políticos, del exilio o de las injusticias cometidas era peligroso y podía ser motivo de persecución. El miedo se convirtió en un mecanismo de supervivencia y el país entero aprendió a callar, a no recordar y a aceptar el discurso único del régimen como la verdad indiscutible. El relato oficial del franquismo presentaba la guerra como una cruzada salvadora. Según este relato, el conflicto no había sido entre españoles enfrentados, sino una lucha heroica del ejército nacionalista contra el caos rojo que amenazaba la unidad, la religión y los valores tradicionales de España. Las narrativas oficiales glorificaban a Franco y a sus aliados, mientras minimizaban o demonizaban cualquier esfuerzo o sacrificio republicano. Las escuelas, los medios de comunicación y la cultura oficial promovían esta visión, formando generaciones enteras que crecieron con una historia parcial y manipulada, donde la memoria de la República y de los miles de ciudadanos asesinados o exiliados
era prácticamente inexistente. Este silencio impuesto también se materializó de manera física. Fosas comunes sin marcar, calles y plazas rebautizadas, monumentos y símbolos eliminados o transformados. Los familiares de los desaparecidos vivieron durante décadas con la incertidumbre y el dolor de no poder honrar a sus muertos ni recordar públicamente lo ocurrido. La represión no se limitaba al presente inmediato de la posguerra, sino que proyectaba su influencia sobre la memoria misma de la sociedad. La historia se escribía desde arriba, y cualquier intento de cuestionarla o de rescatar la verdad era visto como un desafío al régimen y castigado con vigilancia, ostracismo o cárcel. Sin embargo, pese al miedo y al control, la memoria sobrevivió en la intimidad. Familias, exiliados y resistentes mantenían viva la historia de la República y de los horrores de la guerra en conversaciones privadas, documentos escondidos, fotografías y cartas. Estas historias, transmitidas de generación en generación, se convirtieron en el sustrato de la futura recuperación de la memoria histórica, un testimonio silencioso que esperaba el momento de volver a ser escuchado. Con la transición democrática a finales de los años 70, España comenzó a enfrentarse a este pasado oculto. La apertura política permitió que historias silenciadas durante décadas pudieran ser contadas, que desaparecidos fueran reconocidos y que la sociedad empezara a reconstruir un relato más completo y plural de la guerra civil y la dictadura. La recuperación de la memoria histórica no fue solo un ejercicio académico o político, sino un proceso de justicia simbólica y social que permitió a los familiares de víctimas recuperar identidad, dignidad y reconocimiento. Documentales, investigaciones, libros y monumentos comenzaron a llenar los vacíos del relato oficial, confrontando el silencio impuesto por décadas y devolviendo voz a quienes habían sido olvidados. La memoria y el silencio de España muestran cómo la historia puede ser controlada y manipulada, pero también cómo la verdad y el recuerdo pueden sobrevivir pese a la represión. El país tardó décadas en enfrentar los fantasmas de la guerra civil, y todavía hoy la memoria histórica sigue siendo un tema vivo y sensible, recordando que los hechos no desaparecen aunque se silencien, y que la historia de un pueblo solo se completa cuando se recuperan las voces de todos sus protagonistas. La Guerra Civil Española dejó cicatrices profundas que trascendieron las fronteras del conflicto militar y marcaron de manera indeleble la historia de España durante el siglo XX. Más allá de las víctimas humanas y la destrucción material, el país quedó socialmente dividido, con familias, comunidades y generaciones enfrentadas por ideologías, lealtades y recuerdos de la contienda. Este rastro de división se mantuvo durante décadas, influyendo en las relaciones interpersonales, en la política y en la percepción colectiva de la historia, haciendo que la reconciliación fuera un proceso lento y complejo. Uno de los impactos más visibles fue la fragmentación social. Las heridas abiertas por la guerra no solo eran físicas y materiales, sino también psicológicas y morales. El exilio masivo de republicanos, la represión sistemática de opositores y la glorificación del bando vencedor crearon un ambiente donde la memoria de la guerra se convertía en un tabú. Las diferencias ideológicas se perpetuaron en el tiempo. Generaciones enteras crecieron bajo un relato único del franquismo, mientras otras mantenían viva la memoria de la República y de la resistencia, creando un país dividido por la memoria y el silencio. Esta división tuvo un efecto duradero sobre la confianza social, las relaciones comunitarias y el debate político posterior. El conflicto también dejó un legado cultural y político significativo. La guerra civil influyó en la literatura, el cine
el arte y la música, tanto dentro como fuera de España. Escritores exiliados como Rafael Alberti, Luis Cernuda o Max Aub, así como artistas y cineastas, llevaron la experiencia de la guerra a un ámbito internacional, dando testimonio de la tragedia española y manteniendo viva la memoria republicana. Políticamente, la guerra y su resultado determinaron el rumbo del país durante casi 40 años de dictadura franquista, condicionando la estructura del Estado, la organización social y la orientación internacional de España. La transición democrática de finales de los años 70 tuvo que confrontar estas raíces históricas para construir un proyecto de reconciliación y modernización. La guerra civil también dejó lecciones universales sobre intolerancia y fanatismo. El conflicto español mostró cómo la polarización extrema, la falta de diálogo y la imposición de ideologías absolutas pueden conducir a un derramamiento masivo de sangre y a la destrucción de un país. El enfrentamiento entre republicanos y nacionalistas no fue solo político o militar, fue un choque de valores y visiones del mundo, donde la incapacidad de convivir con la diferencia terminó en violencia sistemática y represión prolongada. Estas lecciones, dolorosamente aprendidas, sirven como recordatorio de los peligros del extremismo, la intolerancia y el fanatismo en cualquier sociedad. Finalmente, el legado histórico de la guerra civil es doble. Por un lado, representa una advertencia sobre los riesgos de la polarización y la violencia interna. Por otro, es un testimonio de resistencia, supervivencia y memoria. Las heridas abiertas, la represión, el exilio y la reconstrucción cultural y política muestran cómo un conflicto interno puede modelar generaciones enteras y dejar una marca indeleble en la identidad de un país. España del siglo XX no puede entenderse sin la guerra civil, porque sus consecuencias moldearon la política, la cultura y la memoria colectiva durante décadas. El conflicto dejó claro que la historia no es solo una sucesión de eventos, sino un legado que vive en la sociedad y en la memoria de sus ciudadanos, con enseñanzas que aún resuenan en la actualidad. La Guerra Civil Española no fue simplemente un enfrentamiento militar. Fue un choque que desgarró la sociedad, dividió familias y sembró heridas que tardaron décadas en cicatrizar. Fue un conflicto donde los ideales, las lealtades y las esperanzas de toda una nación se enfrentaron en un escenario de violencia extrema y desesperación, dejando un país marcado para siempre. Las ciudades destruidas, los exiliados, los asesinatos y la represión no solo definieron el final de la contienda, sino que también moldearon el carácter de España durante el siglo XX, influyendo en la política, la cultura y la memoria colectiva de generaciones enteras. La guerra civil no fue solo una lucha entre hermanos, fue una batalla por el alma de España. Esta frase resume la magnitud del conflicto. No se trataba únicamente de un choque de ejércitos, sino de una confrontación que cuestionaba valores, ideologías y la propia identidad de una nación. Las cicatrices del conflicto permanecieron mucho después de que las armas callaran. La memoria del sufrimiento, del exilio y de la represión continuó viva, transmitida de padres a hijos, y recordada en monumentos, libros y testimonios que buscaban que la historia no se olvidara. Hoy, décadas después, podemos mirar atrás y reflexionar sobre las lecciones de la guerra, la fragilidad de la democracia, los peligros de la polarización y la importancia de la memoria histórica. Comprender la Guerra Civil Española no es solo un ejercicio académico, es una manera de conectar con la historia humana y con la experiencia de millones que vivieron, sufrieron y lucharon. El conflicto nos recuerda que la paz,
la tolerancia y la justicia son conquistas que deben cuidarse constantemente y que las heridas del pasado siguen influyendo en el presente. Si quieres descubrir cómo España se reconstruyó tras su guerra más dolorosa, cómo la sociedad superó décadas de miedo, hambre y represión, y cómo esa herida histórica todavía marca nuestro presente, suscríbete y acompáñame en el próximo episodio. Juntos exploraremos no solo los hechos, sino también las historias humanas que construyeron el país que conocemos hoy, y entenderemos cómo la memoria de aquel conflicto sigue viva en cada rincón de España.